Ey, ¿qué pedo amistades? Yo soy... Y bienvenidos sean a un nuevo día de... Semana sin igual. Una Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. semana mexicanísima de Sailor Fan. Así es, amigas, al parecer, si todo salió bien, este año también hice Semana Mexicanísima. Amigas, un tipo de sucesos que suelen pasar mucho, especialmente aquí en México, siento, y que a muchas personas les dan miedo, a otras no, son las experiencias y relatos con la Santa Muerte. Así que por eso decidí que la edición de relatos terroríficos de este mes sería de relatos con la Santa Muerte. Amigas, se viene un video muy interesante. Solo, amigas, antes de empezar, solo quiero mencionar que aquí se respetan todas las creencias, así que sean libres de comentar de los relatos que escucharemos hoy, pero recuerden siempre guardar respeto. Pero bueno, amigas, para ya no hacer más largo este intro, vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar relatos terroríficos de la Santa Muerte. Pues bien, quiero comenzar aclarando dos cosas. La primera, que los hechos que a continuación voy a narrar le ocurrieron principalmente a mi hermana menor, y solo contaré la experiencia tal como yo la viví. La segunda, que la verdadera protagonista de esta historia, la Santa Muerte, es la figura en torno a la cual giraron nuestros miedos más profundos, pero eso no significa que esta anécdota pretenda ofender a los creyentes que, así como yo y como cualquiera, están en su derecho de sacar sus propias conclusiones. Mi hermana siempre fue una niña divertida, alegre y dulce. No fue hasta que nos mudamos de casa que todas, ella, mi madre y yo, comenzamos a deprimirnos y la energía de nuestra pequeña familia cambió. Con el tiempo, cada una se refugió en los placebos que encontramos más convenientes, entre los cuales mi hermana eligió las drogas y casi a la par el culto a la santa. Yo atravesaba en ese momento un proceso de recuperación de una cirugía y las cosas iban mal tanto económica como anímicamente para las tres. Mi madre no sabía cómo ocuparse de ambas y aunque nos cuidaba a las dos, terminó decantando su angustia por la menor por obvias razones. M, como desde ahora llamaré a mi hermana, estaba cada vez más violenta y agresiva con todos, y aunque llegó a golpearme, la peor parte la recibía mi madre. M comenzó a chuparse, estaba sumamente delgada y triste, no comía, no reía o si reía, lo hacía histéricamente. Prácticamente no dormía y sus ojos comenzaban a transfigurarse en dos pozos negros y profundos. Parecía que la vida se drenaba de aquel cuerpo. Una tía nuestra, que es bruja blanca, notó esta baja vibratoria y le obsequió un collar de piedra donde mi hermana, hoy en día segura, logró encerrar a eso que la poseía y confundía, razón por la cual después enterró la joya. Yo pensaba que en sus delirios psicóticos M se comportaba tan volátil e iracunda porque necesitaba atención psiquiátrica. Yo solo pensaba que eran cosas de drogos aunadas a traumas no resueltos. Fue un caso de paranoia colectiva. La conducta errática de M comenzaba a propagarse como un virus entre el resto de nosotras. Claro está que el ambiente determina mucho de nuestro estado de ánimo, pero es que la tristeza era tal en esos tiempos, en aquella casa, que mi madre y yo también comenzamos a ver y sentir cosas. Un llanto se escuchó alguna noche en la cocina. Una enorme sombra, como un león o un gran perro negro, se paseaba en cuatro patas por el pasillo, de un cuarto al otro. Una figura alta y delgada, de negra capa, se posaba frente a la pared, y los rezos noctámbulos de M se confundían con los sollozos de una madre temerosa y desesperada. Si M conseguía dormir, al poco rato despertaba en medio de pesadillas donde muertos se le subían, los demonios le susurraban cosas terribles al oído, y ella solo se limitaba a cubrirse con las cobijas y, si bien le iba, gritar. Una noche M tocó a mi cuarto, argumentando que algo la espantó. Yo estúpidamente procedí a decirle esa cosa: tú, seas lo que seas, deja de molestar a mi madre y a mi hermana, métete conmigo mejor. Grave error. M se acostó a mi lado y apenas cerrados mis ojos, pude ver dentro de mi parálisis o ensoñación una silueta oscura que salía lenta y lateralmente desde el closet junto a mi cabeza. Una vez frente a mí, logró que acomodara mi torso en la almohada, me tomó el rostro y lo giró hacia mi hermana.
tras lo cual una voz totalmente ajena a la mía brotó en un cántico gutural agudo y oscuro, dirigido específicamente a la cara de M, con lo que ella, por supuesto, despertó gritando aterrada. Cuando volví a mí, solo se me ocurrió abrazarla y llevarla a dormir con mi mamá. Tiempo después, con M fuera de las drogas y de rituales religiosos ortodoxos, yo entré en una fuerte depresión. Pensaba todo el tiempo en la muerte, en la propia, y la abrazaba con amargura. Recurrí a la santa pensando que quizá estaba molesta conmigo por no comprender a M. Le prometí cosas y le rezaba cada día, pero sin gozo y con mucha obligación, resignación y temor. Un día, que pensé más de lo habitual en estas cosas, llamé a mi tía, la bruja blanca. Casi sin decirle una palabra, me dijo que visualizó un pacto mío con esta entidad. Me explicó que la Santa Muerte no es lo mismo que la Niña Blanca, que a esta última, más que temer sus represalias, se le respeta, pues cumple una función en el ciclo de la vida, guía la paz que brinda la transmutación y está al servicio de Dios y de la luz. En cambio, hacer pacto con lo demás que tome su imagen o quiera amolarse a ella siempre acarreará problemas, depresión, desesperanza, necesidades mundanas que nos obsesiona conseguir, etc. A la distancia, me pidió permiso para romper cualquier vínculo mío con esta figura de bajo astral, a lo cual accedí. Desde entonces puedo decir que me siento mejor. A la par de mi salud espiritual, tomé terapia psicológica y fui al psicoanalista y el psiquiatra. M trató de hacer lo mismo, pero al final desistió. Ahora sale con un chico devoto de la santa y las imágenes de esta se posan nuevamente en la mesita de su habitación. Muchas gracias por esta interesante experiencia, me alegra saber que al final pudiste estar mejor y esperemos que tu hermana también esté mejorando. Muchas gracias de nuevo y sigamos. Cuando yo estaba cursando mediados de secundaria, mi papá trajo una pequeña estatua de la santa a la casa. Él había dicho que solo era de decoración, pero no dejaba que nadie de la familia, además de él, la limpiara, cosa que se me hizo algo rara, pero no indagué más porque yo aún estaba muy verde en su formación brujil sobre las estatuas y elementos mágicos, así que no dejaba de pensar, ¿por qué mi papá se pone tan renuente de que nadie toque esa estatuilla además de él? Si crees que eso fue lo más raro, pues siéntate porque esto fue solo el comienzo. Mi papá había dejado la estatuilla en la sala en un mini altar improvisado donde siempre le tenía su cigarro y un vaso con agua, pero a mí en lo personal me incomodaba aquella estatuilla porque cuando salía al pasillo en la mañana o en la noche, cuando me levantaba al baño, podía sentir que la figura me miraba, así que al pasar por la sala siempre intentaba no verla. Sin embargo, esto cambió un día que mi papá iba a salir a trabajar y me dijo que yo debía limpiar la estatuilla de la Santa Muerte en su lugar y me dijo que debía pedir permiso para agarrarla, moverla del lugar, entre otras cosas que no recuerdo. La primera vez que tomé esa figura, estaba sola e intentando no mostrar miedo le decía: perdón, pero tengo que limpiar aquí. Déjate, muevo un momento. Y cuando debía limpiarla le decía: no me dijeron específicamente cómo limpiarte, así que trataré de no ser muy brusca, entre otras cosas más. Sin embargo, eso no reducía mi incomodidad, pues siempre sentía que la estatuilla se iba a mover o algo por el estilo. Como te imaginarás, mi mamá y mi hermana no estaban de acuerdo con tener esa estatua en la casa porque se sentían incómodas cada que pasaban por la sala. Pero a mí, con el paso del tiempo, empecé a no darle mucha importancia y le daba saludos como si nada. E incluso, cuando tuvimos una fiesta en la casa, yo moví la estatua a mi cuarto con toda la tranquilidad del mundo. Lástima que eso solo dio entrada al desmadre que vendría unas noches después. Recuerdo que aquella noche me quedé a dormir en el cuarto de mi mamá y a veces solíamos quedarnos despiertos platicando de cosas súper random, pero ella estaba muy cansada, así que yo me acomodé del lado de la pared para dormir. Le di las buenas noches y justo cuando estaba por abrazar la almohada, siento que me agarra la pierna por debajo de la rodilla, así que sacudí la pierna pensando que podría ser la gatita de mi mamá, pero a los pocos segundos siento el firme agarre de una mano huesuda sujetándome, así que me liberé como pude y pegué mi espalda contra la pared llamando a mi mamá, pero ella no estaba a mi lado o en el cuarto, solo estaba yo y un hueco en la cama por donde salía esa mano huesuda. Grité con todas mis fuerzas llamando a mis papás para que vinieran en mi ayuda, pero nadie respondía, así que lloré hasta que escuché a alguien en el pasillo acercándose al cuarto. Recuerdo que grité: mamá, hay algo debajo de la cama. Pero quienes entraron no eran mis padres, sino una pareja X
y una tercera persona que no se percataba de mi presencia, por más que les gritaba que me ayudasen a salir de ahí. Pero fue peor, al ver que uno de ellos se agachaba, terminé viendo sus piernas sacudirse salvajemente mientras era arrastrado bajo la cama, gritando por su vida, y más peor fue que las otras dos personas vieron esto como algo normal, y la otra persona estúpidamente se agachó y también fue arrastrada bajo la cama. Yo, con todo y miedo, aprovecho que la criatura bajo mi cama estaba ocupada y salté hasta el pasillo, pero había algo extraño. Me encontraba en una especie de vacío donde solo se veían las puertas de los cuartos y el pasillo no tenía final. Cada puerta a la que intentaba acercarme para llamar a mi familia se alejaba mientras mis gritos y lloriqueos se los tragaba la oscuridad, pero aún con ello pensé, si voy a la sala con mi papá, ahí estaré segura. Así que me fui corriendo, atravesé aquel pasillo infinito gritando por ayuda, y justo cuando estaba por rendirme, escucho nuestro tambor ceremonial y veo a alguien al final del pasillo que aumenta su altura conforme me acerco. Cuando llego, veo a mi papá tocando dicho tambor, mirando hacia el frente con un rostro inexpresivo, hasta que me escucha y me echa una mirada tipo, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy por decirle lo que me acaba de pasar, pero escucho algo similar a una voz amplificada e inentendible y miro en dirección a donde mi papá observa, y ahí está ella, la estatua. Ha tomado una altura de poco más de 2 metros, sonriendo, y estira su cuello para acercar su rostro al mío. Ella dice algo, pero no entiendo nada. Cerré mis ojos y me puse a tirar manotazos a diestra y siniestra con esperanza de hacerla retroceder, pero en eso escucho la voz de mi mamá intentando tranquilizarme mientras reza junto a mi hermana. Cuando finalmente lograron calmarme, mi señora madre casi se justicia a mi papá por tener la estatua ahí. Le dijo que la tirara en ese momento o ella lo haría, y pues mi papá terminó haciéndolo primero. Unos años después, cuando me fui a estudiar a Durango y me encontré con una bruja y le conté lo ocurrido, ella me explicó que lo que tuve fue una visión de lo que la santa hace cuando cobra por su servicio, y también lo que pasaría si mi papá no cambiaba su forma de ser. Y le atinó, porque más o menos a mis 3 años de haberme mudado, perdió la casa donde solíamos vivir y todos se tuvieron que mudar. Actualmente, cada que paso por algún puesto o tienda esotérica y veo figuras de la santa, siempre le presento mis respetos con toda neutralidad, pero trato de no mirarla directamente, pues siempre viene a mi mente ese recuerdo y mis manos hormiguean bien bonito. La bruja de Guanajuato les envía sus mejores vibras y un fuerte abrazo. Un saludote, amiga, te mando exactamente lo mismo, mis mejores vibras, un abrazo también. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y qué bueno que no pasó de más de un susto. Pero bueno, sigamos. Hoy vengo a relatar una historia que le ocurrió a mi mamá hace algunos años cuando yo todavía no nacía. En ese entonces, ella vivía con mi papá y mis 2 hermanos en una casa dentro de una colonia popular. Mi papá para ese entonces tenía el horrible hábito de asistir a peleas de gallos, cosa que no le gustaba a mi mamá, pues aparte de ser crueldad animal, la gente que asistía era en su mayoría lo peor que podía salir de cada mundo. Un día, mi papá volvió de una de esas peleas con un regalo de un conocido, una pequeña estatua de la santa, lo cual mi papá, para no hacerle el feo, la puso en la cocina y cortó una pequeña flor del jardín, de esas blancas que a veces retoñan en el pasto común. A mi mamá no le agradó para nada la idea, sin embargo, prefirió no discutir y hacerse de la vista gorda. Conforme pasaban las semanas, aquella pequeña flor no se marchitaba ni siquiera un poco. Todos se sentían incómodos en la casa. Mi mamá cuenta que al estar en la cocina se sentía vigilada. Tanta fue la incomodidad de mi madre que decidió deshacerse de ella. Simplemente la tiró a la basura y siguió su día con normalidad. En la tarde, ella estaba por hacer de comer y encendió una de las parrillas con un par de fósforos, los cuales mojó antes de tirar, pues siempre ha sido muy cuidadosa en ese aspecto. Ella siguió cocinando y después subió a su recámara para bañarse, pero cuando estaba por entrar a la regadera le llegó olor a quemado. Ella bajó, pues pensó que tal vez había dejado el comal prendido o algo por el estilo. La sorpresa que se llevó al ver el bote de basura donde había desechado la figura de la santa sacar llamas como si de una hoguera se tratara, llegando sus llamas hasta el techo de la cocina. Ella lo apagó como pudo, lo llenó de agua. En el bote solo quedaban cenizas de servilletas y una que otra cosa, pero esa pequeña estatua, esa permanecía intacta, ni siquiera se veía ahumada.
Mi madre asustada le contó a mi abuela lo sucedido. Ella era muy católica y conocía bastante de los temas relacionados a santería. Si bien no la practicaba, conocía bastante del tema. Ella regañó a mi mamá, pues esa dichosa muerte había que tratarla con respeto. Tomó la pequeña estatua e hizo un pequeño ritual donde le agradecía por haber mantenido a la flor viva y después la despedía. Todo volvió a la normalidad. 2 años después, mi mamá se embarazó de mí y se mudaron a otra casa. La casa anterior se la dejaron a la familia de un tío. Era una familia muy creyente en la iglesia católica. Sin embargo, desde que se mudaron, a poco tiempo cambiaron su devoción, esta vez a la Santa Muerte. ¡Tum! Muchas gracias, amiga, por compartir este interesante relato. Sigamos. Esta historia no es mía, es de mi esposo que pasó mojado a Estados Unidos, pero para contarlo más fácil lo contaré en primera persona. Desde hace mucho quería irme a Estados Unidos, como saben, a buscar una vida mejor. Cuando salí de Guatemala, pasé Chiapas, el DF y pues hasta ese momento todo bien. Cuando llegué a Monterrey, nos metieron a mí y a otras 6 personas a una bodega donde solo había mesas plásticas y un piso helado, donde solo nos traían de comer, pero en un pequeño cuarto de la bodega tenían una Santa Muerte con altar y todo. Cuando entré a ese lugar pude sentir una energía muy pesada, como asfixiante. La pude ver en el descuido de alguien que dejó esa puerta abierta. Yo sé que obvio no tiene ojos, pero yo sentía cómo me clavaba la mirada. Podía sentir algo pesado en los hombros en los días que estuve ahí. Me jalaban la chamarra, me pellizcaban. Hasta en una noche se empezaron a mover las cosas en ese lugar. La puerta se movía, nos silbaban, nos gritaban por nuestros nombres. Entonces con los demás empezamos a rezar, pues estábamos muy asustados. No sabíamos qué hacer porque eso no se calmaba, no dejaba de mover las cosas, en especial la puerta. Adjunto pruebas en video. He escuchado que cuando ella te pone el ojo, o hiciste algo para molestarla, o no le mostraste respeto, ella hace eso. No sé la verdad qué fue lo que pasó o por qué, pero pues cosas que tienes que pasar por el sueño americano. Saludos a Yasmín hasta Jalapa, Guatemala. Quién sabe, amiga, qué es lo que haya hecho tu esposo para molestarla o qué, pero bueno, gracias de nuevo y sigamos. Les mando esta historia que le ocurrió a mi prima lamentablemente ya hace casi 2 años. Todo empieza con mi tía, cuando unos años atrás empezó a meterse a todo lo relacionado con la Santa Muerte, donde ella le pedía favores a cambio de pequeñas cosas, desde una manzana, alcohol o veladoras, pero todo agravó cuando ella le pidió un favor muy grande, el cual ella olvidó pagar. Así pasaron los meses y empezaron a ocurrir apariciones en su casa, desde sombras, llantos en la planta baja y cosas que cambiaban de lugar. Sus gatitos tampoco querían entrar ya a su casa y solo se quedaban afuera, observando como si algo maligno los esperara dentro de la casa. Pero todo empeoró cuando nació su única nieta, la cual empezó a enfermar poco a poco. Mi prima empezó a decir que las noches observaba cómo la santa se ponía afuera en el balcón de la ventana que daba a la cuna de la niña, tratando de buscarla. Varias veces cambiaron de cuarto, pero a donde mi prima y su hija fueran, ella la seguía. La niña poco a poco desmejoraba. Mi tía cada vez se ponía peor emocionalmente, ya que ella sabía que todo esto pasaba por no cumplir con lo pactado entre ella y la santa. Por más que trató de remediar eso, lamentablemente nunca pudo, y todo acabó con el terrible hecho del fallecimiento de su nieta. Solo así, todo lo que acechaba la casa desapareció. Ya no se escuchaban llantos y los gatos volvían a entrar a casa, como si supieran que el mal que habitaba dentro había desaparecido. Mi prima se distanció de mi tía y cortó toda comunicación con ella, ya que la culpaba por lo ocurrido. Mi tía, a base de eso, dejó todo por un lado y se metió mucho a la iglesia. Ya nunca fue la misma. Actualmente, mi mamá aún tiene comunicación con ella, pero desde lo ocurrido ya no la hemos visto en persona, ni a ella ni a mi prima. Así que esperemos que a pesar de todo esto, las dos encuentren la paz y algún día se lleguen a perdonar. Y pues, amigas, eso se mega sabe. Le puedes pedir favores y todo, y si te cumple ese favor, pero tú no cumples con tu parte, ni quieres saber lo que te puede llegar a pasar. Pero bueno, yo rentaba la vuelta de donde vivo ahora.
pero en ese entonces conocí a un chico que en paz descanse. Él era mi vecino y empezamos a platicar y llevarnos bien, hasta que a los 2 días de saludarlo me empezaron a pasar cosas. La primera fue que yo tenía una mesa de cristal y debajo vi una mano en forma esquelética. Me saqué de onda porque soy algo obsesiva con la limpieza y nunca había visto esa maldita mano ahí. Luego seguí platicando de cosas del vecindario con él y a la semana empecé a soñar que la Santa Muerte me perseguía en un edificio y me lograba esconder, hasta que después de soñar empezaron a pasar cosas random en mi depa, y una de ellas es que se escuchaba que subía las escaleras y luego a mi cama, hasta que llegó el día de que mi vecino y yo tuvimos tanta confianza que le conté que me pasaban cosas raras y que soñaba con la Santa, y fue ahí que él me contó que era un fiel creyente de ella y seguramente estaba celosa y que eso le había pasado con algunas exes de él. En ese momento corté amistad con él y él me seguía buscando y me saludaba, pero yo ya era cortante hasta que le dije que mi novio se enojaba y él así dejó de molestarme. Pero a la semana me cambié de depa a una casa amueblada más grande que estaba al lado del depa pasado. Al mismo tiempo compré un celular porque había extraviado mi cel unos días antes. Ese día invité a mi hermano con su familia para que vinieran a ver mi nuevo hogar y me ayudaran a pasar cosas, pero en un rato de diversión estaba tomando fotos con mi cel y nos dimos cuenta de lo que se capturó hasta unos 3 meses después. De ahí fue que me cambié porque mi hijo lloraba mucho por las noches. La piel se me heló por ver la siguiente foto, en la cual se puede ver la mano calavérica al hacerle zoom. Cuando me di cuenta de esta foto, fui con un padre que me bendijera a mi hijo y a mí, y hasta entonces me han pasado otras cosas, pero ya nada de lo mismo. Saludos a Nancy hasta Oaxaca y les enseño las fotos, amigas. Oye, esa foto me mega sacó un pedo, sí está mega terrorífica. Pero bueno, gracias por compartir tu relato y sigamos. Y amigas, creo que en estos momentos va a empezar a llover, entonces una disculpa si escuchan lluvia de fondo, pero bueno, igual siento que le añade a este tipo de videos. Sigamos. Soy originaria de un municipio del norte de México, del cual omitiré el nombre. La mayor parte de mi infancia la pasé en una colonia donde había muchos niños, por lo que era muy común que las calles estuvieran llenas de infantes jugando todas las tardes, morritos corriendo jugando a las escondidas, morritas jugando a las Barbies y obviamente el grupo de niños que jugaba cierto deporte. En el grupito de niños que jugaba este deporte siempre destacó una niña, pues no era muy común que los niños aceptaran a una niña en su grupo, por lo que en el barrio era muy conocida por eso e incluso se le puso un apodo relacionado. Yo en lo personal nunca traté a esta chica, pues es algunos años mayor que yo, por lo que no estábamos en el mismo grupito de juego. Sin embargo, sí traté de manera algo superficial a su mamá y a su tía, quienes vivían juntas y eran muy conocidas por su amabilidad. En el barrio se corría la voz de que en el patio de la casa de estas mujeres estaba una estatua visible de gran tamaño de la Santa Muerte, por lo que había mucha gente horrorizada ante esto. Debido a alguna razón creían que era algo malo. Yo jamás vi la mencionada estatua, pero fueron varias las personas que afirmaban la existencia de esta, diciendo que deberían evitar que los niños nos acercáramos a dicha casa, pues decían que nos podía caer algo, lo que sembró miedo en los niños de la cuadra. Debido a que mi ama se casó con mi padrastro, nos mudamos a otra colonia algo lejana, por lo que regresábamos al barrio de vez en cuando a visitar a mis abuelos y por consecuencia dejamos de enterarnos de los chismes de ahí. Fue hasta hace unos 3 años aproximadamente que volví a saber sobre esta familia. Se trataba de la chica que mencioné al principio. Se había convertido totalmente en una celebridad. Esto debido a que había sido reclutada por un equipo femenil muy popular del deporte que practicaba aquí en México. Se había viralizado por unas fotos que le tomaron durante un juego. Todos estaban hablando de ella, lo cual me sorprendió muchísimo en el buen sentido. Desde mi rancho había emergido otro deportista destacado y ahora se trataba de una chica, lo cual hacía sentir orgullosos a los habitantes del pueblo. El caso es que esta chica se volvió una deportista muy destacada en el país. Empezó a tener tanto éxito que incluso tuvo algunos proyectos en el extranjero. Sin embargo, al poco tiempo de haber debutado en el deporte, una persona muy importante para ella falleció, su tía, quien básicamente la crió junto con su madre, lo cual obviamente fue un golpe muy duro para ella.
Lo peor es que en un lapso menor a 2 años su madre también falleció, lo cual sorprendió a todos los vecinos debido a que las dos no eran de una edad muy avanzada. Gracias a estas muertes se empezó a especular y a suponer que alguna de las dos fallecidas había hecho algún pacto con la santa para que la chica fuera exitosa, debido a la estatua que había en el patio de la casa, a la fama que ganó la chica en tan poco tiempo y obviamente a la repentina muerte de ambas mujeres en un lapso de tiempo tan corto, justo después de que ella comenzara a tener tanta fama y éxito. Es importante aclarar que nadie niega el talento de la chica. La verdad es muy buena en lo que hace y se merece todo el éxito que está teniendo. Son solo especulaciones de la gente del barrio debido a lo mencionado anteriormente, lo cual se me hizo muy interesante. Pero dime tú qué opinas. ¿Será que estas mujeres habrán hecho algún pacto con la santa para asegurar el éxito de la chica y se lo haya cobrado con sus vidas? Un saludo. Pues amiga, en realidad pues no hay manera de saberlo. Tal vez ni siquiera esta chica, la que le está yendo tan bien ahora, está segura de qué fue lo que pasó. Tal vez ella ni siquiera estaba enterada tampoco. Entonces pues sí, amiga, solo se quedarán especulaciones. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. Soy de Chile y aquí no es muy común ser devoto de la Santa Muerte. Antes que nada, debo poner en contexto que vivo en un edificio y los departamentos están enumerados. Los departamentos pares son más grandes, tienen 2 recámaras, mientras que los departamentos impares son más pequeños, solo tienen una recámara. Todo esto será importante más adelante. Yo vivo en el departamento número 4 y hace un año llegaron unos nuevos inquilinos para habitar el departamento número 3 que se encuentra justo al lado. Conocí a los nuevos vecinos y eran 2 mujeres y un hombre. A partir de que se mudaron comenzaron ciertas molestias, por así decirlo. Comenzó con que todos los días sin falta ponían un rap de la Santa Muerte y lo repetían varias veces al día. En realidad, la canción solo trataba sobre un hombre que contaba cómo la santa lo había salvado, nada malo. Después, su departamento comenzó a oler terrible. Salía una peste, como una mezcla de incienso y hierbas, y mi ama decía que era el aroma de cuando hacen trabajos de brujería. Debo aclarar que mi ama es muy criticona, entonces esos comentarios que hacía sobre los vecinos los ignoraba, puesto que ellos únicamente, a mi parecer, eran fieles a su religión y ya. Semanas después, cuando tendía la ropa en la azotea, comencé a notar que las vecinas lavaban demasiada ropa como para ser solo 3 personas. Era tanta ropa que incluso usaban mis tendederos y eso sí me generaba molestia. Después comenzaron las cosas extrañas en el edificio. La vibra se sentía realmente pesada y el aroma era cada vez más insoportable, en especial para mi familia porque estábamos justo al lado. De ahí comenzamos a infestarnos de insectos, hormigas y aumentaban las moscas, además de encontrarnos alacranes, cosa que nunca habíamos encontrado en el edificio. El señor comenzó a abrir todas las noches a las 2 a.m. sin falta el portón del edificio de par en par, como esperando que alguien llegara. Nunca había nadie entrar, pero supongo que tenía invitados. Y todos los vecinos comenzaron a notar que ellos jamás salían de casa, ni el señor ni las señoras. No entendíamos cómo podían mantenerse económicamente si no trabajaban o algo. Es aquí que entonces los inquilinos del 3 y el dueño del edificio comenzaron a tener problemas, pues llevaban al menos 3 meses sin pagar la renta. Incluso un día, un familiar del dueño del edificio, pongámosle Pedro, acudió a su departamento para cobrarle la renta y nos reveló que en ese departamento no vivían 3 personas, eran aproximadamente 7, todas mujeres excepto el señor. 7 personas viviendo en un departamento diminuto, pero eso no era todo. En el momento que a Pedro le abrieron la puerta, todas las mujeres estaban en círculo alrededor de una Santa Muerte, alabándola mientras estaban en cuclillas. Eso le erizó la piel a Pedro. No pagar la renta, al dueño del edificio no le quedó de otra que correr a todas esas personas y una noche ellos se fueron. Al día siguiente, un aroma aún más fétido inundó aquel departamento, llegando ese aroma incluso a mi departamento. Ese departamento era un desastre, estaba repleto de cenizas y clavos en forma de cruz por todo el sitio. Lo limpiaron, pero a pesar de eso, había una fuerte sensación de que había algo cada vez que pasaba por ahí y el aroma no desaparecía. La vibra en esa área era tenebrosa. 2 semanas después,
Se mudó una mujer con su niño en aquel departamento, pero no duraron ni una noche. La mujer comenzó a sentirse mal y su niño no paraba de llorar. La chica fue a dar al hospital y decidió no vivir en aquel sitio. Me pareció muy raro que por una enfermedad ella decidiera no vivir ahí, por lo que mi teoría es que los inquilinos anteriores dejaron un trabajo en ese departamento para que no lo rentaran y si lo hacían algo pasara. Siento que lo que estaba ahí y sentía que me veía cada que pasaba por el pasillo es lo que provocó a la chica que se fuera. Creo que esa cosa le dio un gran susto a la chica y a su hijo porque el niño no paraba de llorar desesperado. Pedro decidió bendecir el departamento y colocar amuletos de protección que le dieron, y semanas después el aroma fétido desapareció junto con la sensación de que algo habitaba ahí, y poco después de que eso desapareció llegaron nuevas personas para habitar y desde entonces siguen aquí, sin sustos ni nada afortunadamente. En esta anécdota mi intención no es difamar a la santa, porque conozco a personas que la veneran y únicamente la cuidan y le rezan como a cualquier santo. Mi intención es que tengan cuidado con las personas. Deben tener en cuenta que existe gente enferma y perversa que torna cualquier creencia para volverla básicamente una secta y buscan sacar provecho de las personas e incluso hacerles daño directamente o indirectamente. Saludos a Santes. Y exactamente, amigas, siento que en general pues hay muchas personas que les gusta hacer maldades, que van a hacer maldades o lo que sea y se van a escudar detrás de religión, detrás de figuras, etcétera, etcétera. Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, la verdad. Porque hay cada persona con cada pensamiento que bueno. Gracias por este relato de nuevo y sigamos. Hace 4 años, en la primera semana de julio, era el cumpleaños de una amiga a la cual salimos a festejar a un lugar que ella quería ir. Eran alrededor de las 7 o 7:10 de la noche, cuando ya veníamos de regreso a casa, cuando de repente el carro donde veníamos se volcó debido a varios factores. Entre ellos el piso mojado, que tierra saliera y una gran curva. Antes de que el carro se volcara, solo pude sentir cómo el carro se fue de lado. Se escuchó el primer golpe y mi amiga gritó. Seguido de eso, yo quedé inconsciente. Cabe recalcar que cuando estaba pasando eso, lo primero en lo que pensé fue en la muerte. Se me vino a la mente una imagen de la Santa Muerte y creí que iba a morir. Al tomar conciencia antes de abrir los ojos, no sabes cuánto pedí que solo fuera un mal sueño, que al abrir los ojos estuviera en mi cama, pero pues no, ahí estaba tirado en un terreno dessembrado. Al ver a mi alrededor, pude ver el carro volcado todo golpeado, a un amigo lleno de sangre en la cara y ropa, otra chava que iba con nosotros quejándose, ya que a ella se le rompió la muñeca, se desgarró piel del muslo y se le abrió un poco el pie. El que iba conduciendo solo estaba llorando y espantado. Cuando me quise levantar para saber acerca de mi amiga del cumpleaños, ya que no la veía ni escuchaba, no podía sentir mi pie, así que esperé un momento. Pasaron unos minutos que sentí como una eternidad y de repente escucho que la chava de la muñeca rota pregunta por mi amiga del cumpleaños y al responderle le dieron la noticia de que había fallecido. No me la creía, tuve un revoltijo de emociones. Total, llegaron policías, ambulancias, paramédicos y bueno, me llevaron a una clínica. Al hacerme radiografías, resulté con el fémur roto del lado derecho, esguince de 2º grado en el cuello, varios arañones en la cara. Mi cabeza parecía un mapa de todos los raspones que tuve. Eso fue un domingo por la tarde-noche. Aquí se viene lo bueno. Me trasladan a un ISSSTE y para la madrugada del martes yo me empiezo a poner muy mal. Los pulmones se me inflamaron, la caja torácica se contrajo y no podía respirar bien. Como consecuencia, mi corazón ya estaba dejando de latir y yo estaba perdiendo el conocimiento debido a la falta de oxígeno también. Dicen a mi papá que me tenían que intubar de emergencia porque si no yo moriría, pero que aún así, durante el proceso de la intubación o estando intubado, yo podía morir. Total, me intubaron. Tengo pocos recuerdos de ese momento. Y como el sedante no me agarraba, yo manoteaba y pataleaba con mis pies izquierdo del dolor que sentía, así que entre varios doctores, enfermeras y enfermeros y mi papá tuvieron que agarrarme para intubarme. Quedé intubado y en coma. Durante ese tiempo, yo me visualizaba en un cuarto totalmente oscuro. Fueron aproximadamente 2 días que me vi en ese cuarto
y lo raro es que yo me di cuenta que no estaba en este plano físico. A lo que mis papás me cuentan es que los doctores ya me daban por muerto con 0 probabilidades de vivir y me querían desconectar ya que no tenía mejora alguna. También me dicen que yo estaba todo pálido, sin color en la piel ni en los labios y también estaba frío del cuerpo. Regresemos al cuarto oscuro en donde me veía. En el último día que me vi en ese cuarto, estaba yo solo y de repente una luz blanca súper brillosa entra al cuarto como si hubiera una puerta y veo que va entrando la Santa Muerte, súper alta, con una túnica negra, una hoz y una lápida. Al pararse frente a mí me dice, vengo por, y me señala la lápida al nombre que venía ahí. No vi el nombre, pero quiero creer que era el mío, porque solo sentí un terror y tristeza horrible al ver el nombre en la lápida. Solo pensé, no, aquí ya terminó mi historia, ya no veré a mi mamá, a mis hermanos, a mi papá ni a mis amigos. Así que procedí a decirle a la Santa Muerte que me dejara más tiempo, por favor, y me respondía que no, que ya era hora de irnos. De esto no recuerdo bien, pero recuerdo haber convencido a la santa de platicar, así que ella accedió y se quitó su túnica. Al quitársela, se convirtió en un hombre súper alto y de una tez negra que me daba algo de miedo verlo, así que nos sentamos en el piso de ese cuarto negro y platicamos. Solo recuerdo haberle dicho que ya no me sentiría mal por cosas o personas. Como te digo, casi no recuerdo bien esta parte, pero al terminar nuestra plática nos pusimos de pie y me decía, ya, me caíste muy bien, y yo le respondía, ¿ves? ¿Y tú que ya me querías llevar? Agarró sus cosas y nos fuimos a la luz blanca. Después de eso, recuerdo ya haber tomado conciencia en el hospital. Ya me habían quitado el respirador artificial. Estaba recuperándome poco a poco y todos los doctores y enfermeras estaban sorprendidos de mi mejoría, dado el estado crítico en el que estaba. Solo decían que era un milagro lo que había pasado, y sí, si no hubiera sido porque vi y hablé con la Santa Muerte y me dejó quedarme en este mundo, yo ya llevaría 4 años muerto. Muchas gracias, amistad, por compartir este relato, que aunque tal vez no pueda ser tan terrorífico, fue un relato muy interesante y que me estuvo bastante entretenido, así que gracias por compartirlo y sigamos. Mi papá era una persona alcohólica que tuvo una infancia muy fea. Él buscaba en distintas religiones darle sentido a su vida. Se metió desde el cristianismo hasta la santería. Un día, jugando en la calle con mis primos y mientras mi papá nos cuidaba, vimos que enfrente de mi casa se estaba mudando una señora con sus 2 hijas. Recuerdo que comenzaron a bajar sus cosas y mi papá era una persona muy acomedida, así que fue a ayudarlas a bajar todo. Yo seguí jugando e incluso las 2 niñas que venían con la señora se unieron a nosotros. De repente, recuerdo voltear y ver que del camión de mudanzas, mi papá junto con otro señor bajaban una muerte gigante. Fácil medía como 2 metros. Traía un vestido como de novia con velo, pero todo era color negro, pelo largo y negro que le llegaba hasta los pies, y de las cuencas vacías del cráneo tenía pintadas lágrimas rojas cual sangre. Yo la verdad me impacté mucho al verla, y más aún cuando las 2 niñas corrieron a la figura y con una sonrisa dijeron, «Bienvenida a tu nueva casa, mamá», para acto seguido besarle los pies. Al ver eso me quedé tiesa y mejor me metí a la casa a esperar a mi papá. Yo era muy pequeña y en mi casa todos eran muy católicos, por lo que nunca había visto algo parecido. Así pasaron los días y mi papá, a raíz de ese día, se empezó a hacer muy cercano a esta señora y constantemente íbamos a su casa. A la muerte la tenían en el patio y de tan grande que era, su cabeza llegaba hasta el 2.º piso de la casa. Mi papá le llevaba frutas y otros dulces y se fue adentrando más a esa religión. Yo dejé de querer ir porque en esa casa también hacían sacrificios de animales para limpias y a mí eso me aterraba. Ya después de tiempo, esa señora le regaló a mi papá una muerte y él la tenía en su cuarto. De igual forma él le ponía dulces y otras cosas. Yo le llegué a preguntar a mi papá que por qué le ponía todo eso y él solo me decía, es porque le prometí cosas. La verdad es que las cosas continuaron tranquilas hasta que de la nada, un mes después, mi papá falleció.
así de golpe y sin explicación. Total, y para no hacerlo largo, hace unos meses y platicando con mi mamá, me contó que por ese tiempo mi papá tuvo una pelea con mi abuelo y que éste en su enojo le tiró la muerte sin que se diera cuenta y a raíz de ese día comenzó a enfermar. Dice que ya en su lecho de muerte le pedía a mis tíos que no lo dejaran solo porque en la esquina del cuarto la Blanca estaba parada y se lo quería llevar. Dice que él le gritaba que lo dejara y le pedía perdón a Dios. También me dijo que la señora que le dio la muerte lo fue a ver y que le dijo: ay, güero, eso te pasa por no haber pedido respeto para tu altar y no cumplir lo que prometes. Mi abuelo también tuvo que vender la casa, ya que decía que desde que murió mi papá, en su cuarto se le aparecía cabello negro y largo como el de la muerte que tenía la señora, y que todas las noches soñaba con mi papá diciéndole que por su culpa se lo habían llevado a él. Sé que mi historia no es la más aterradora, pero espero que mínimo los haya entretenido y espero que de todo corazón que mi papá esté en un buen lugar. Saludos a Carolina. Gracias por compartir este relato, amiga. Y sí, esperemos que tu papá esté en un buen lugar. Sigamos. Esta historia es de mi mamá, pero lo contaré en primera persona para mayor entendimiento. Hace unos ayeres, 18 años para ser exactos, me casé con un hombre que aparentó hasta donde quiso. Mientras vivíamos juntos, separados de mi suegra, todo bien. Ambos apoyando las tareas del hogar, aportando dinero para mantener a mi hija de un anterior matrimonio y mi actual de este matrimonio. Todo cambió cuando por cuestiones de salud de ambas niñas decidimos vivir de Ciudad Juárez a Veracruz. Al principio todo bien, todo normal, hasta que de repente en la casa de mi suegra escuchaba ruidos extraños a altas horas de la madrugada y una señora que lloraba. Decidí salirme de ahí por problemas con ella y sus hijos. Mi esposo, mi hija mayor y yo nos cambiamos por bienestar mental. Lo malo es que éramos vecinas. Lo peor, la señora es muy rencorosa y lo horroroso es que la señora suele verse con otra señora que le dicen la bruja por realizar trabajos con la Santa Muerte. Una vez, tanto mi hija mayor como yo enfermamos, hasta que mi hija empezó a bajar de peso a tal extremo que quedó irreconocible. Gracias a Dios, una señora se topó en mi camino y como santo y seña me dijo todo lo que había sucedido con mi suegra y con mi hija, por lo cual al final terminé alejándome más de esa familia. Una vez, como hace 2 años, yo regresé a mi tierra natal para ver a mi mamá. Mi hija mayor se quedó en la casa y la menor pues se quedó a vivir con sus abuelos, porque sí, abuelitis severas que no se le pudo curar a la niña de la casa. Mi hija, la más grande, que llamaremos Mariana, y la menor, que le pondremos Wendy, estaban peleando en todo momento, hasta que Mariana me marcó asustada una tarde, porque la casa llevaba días con un aroma a putrefacción. Por más que limpiaban, con nada se iba, hasta que se puso a rezar y dice que sintió como si algo le hablase. De ahí yo comencé a soñar con una señora que lloraba en todo momento. La primera vez murió una tía muy querida para mí. La segunda vez yo ya estaba en mi casa de Veracruz. Eran demasiados sueños recurrentes con la señora de gris llorando, que para mí ya era común el no dormir. Una tarde mis hijas se encontraban en la casa. Wendy en una mesa de la habitación haciendo tarea y Mariana acostada en la cama conmigo viendo televisión. Yo dormida. Entre sueños empecé a ver como la misma señora que veía en las noches afuera de la casa llorando, porque sí, aparte de soñar con ella, el insomnio se intensificó por el hecho de poder verla fuera de mi casa casi todas las noches. Me estaba arrastrando, me agarraba de ambos tobillos y como tal costal de papas me arrastraba. Yo recuerdo gritar en el sueño, pero nadie venía a mi ayuda. No es que despierto y mis hijas estaban horrorizadas por la escena que vieron, pues la mayor, Mariana, que estaba acostada conmigo, dijo ver cómo yo estaba acostada como tabla boca arriba y de repente vio cómo mis piernas se alzaron, mis tobillos se pegaron y el cómo me comenzaron a rastrear de la cama. Ya no pude más con eso y al final se lo comenté a mi comadre. Mi comadre me llevó con un señor a que me sahumara. Él me contó que tanto a mí como a mi hija mayor no nos querían, que nos habían hecho un trabajo y es por eso que las dos comenzamos a padecer. Pero como el coraje era más hacia mí que mi hija, a mí me tocó la peor parte.
me hizo una limpia y una serie de rezos por 3 a 5 días seguidos, hasta que al final me dijo que las plantas con que me limpió las tirara en un lugar donde yo no volviera a pasar y no viera hacia atrás, lo cual hice. Hasta el día de hoy sigo viendo a esa señora, que según el señor que me hizo la limpia, yo no iba a poder dejar de verla porque yo tengo un don y que ya depende de mí si lo abro o no. Decidí pasar por ello, ya que sé que es lo que veo afuera de mi casa cuando alguien va a morir, pues ella, la muerte, viene a avisarme cuando se va a llevar a alguien o algo que quiero, porque sí, hasta con mascotas me ha pasado. Como que esta persona que te trabajo pues sí te tenía envidias y así, y tal vez diga que hace trabajos con la Santa Muerte y así, pero siento que muchas de esas veces son otro tipo de trabajos, con cosas que sean más malignas o lo que sean, y como que nomás usan el nombre de la Santa y así. Igual yo no sé tanto, pero bueno, espero que sigas bien. Gracias por tu relato y sigamos. El día de hoy les quiero relatar la historia que le pasó a un conocido de la familia. Él, a quien le pondremos Pablo, era amigo de mi mamá desde hace muchos años. Luego, una de sus hermanas se casó con un hermano de mi mamá, por lo que frecuentemente hacían reuniones. Pablo era muy amable, era una persona muy generosa y desinteresada, por lo cual se ganó el cariño de la gente que lo rodeaba. Cuando él tenía aproximadamente 50 años, se hizo devoto de la Santa Muerte. Él le pedía cosas y ella cumplía, y siempre llevaba consigo una medalla de la Santa. Sin embargo, su esposa nunca estuvo de acuerdo con eso, ya que la Santa tiene fama de ser vengativa. 1 o 2 años después, Pablo enfermó de cáncer debido a que fumaba mucho desde muy joven, y naturalmente le pidió a la Santa ayuda para curarse de su enfermedad. Pero la enfermedad siguió avanzando hasta que Pablo quedó tan mal que no podía pararse de su cama. La enfermedad avanzó tanto que el dolor se volvió incontrolable y por más analgésicos que tomara, el dolor no se iba. Además, ya sea que Pablo alucinaba o podía ver cosas que los demás no, constantemente decía que veía un hombre de negro que quería pelear con él. Después, decía que veía a la Santa parada cerca de su cama. Así duró aproximadamente 1 año, cada vez peor. Incluso se arrancó dientes debido al dolor, pero a pesar de su estado no fallecía. Un día, Pablo le dijo a su esposa que la medalla de la Santa le quemaba en la piel y le pidió que se la quitara, a lo que su esposa obedeció. En cuanto le arrancó la medalla, Pablo por fin sintió alivio a su dolor y le dijo a su esposa que sus papás ya venían por él, que lo llamaban. Así que se despidió y de manera inmediata falleció. Después de todo, creemos que la medalla era la razón por la cual Pablo no podía descansar. Como moraleja, tengan mucho cuidado de las entidades que adoran, porque podrían no ser siempre benévolas y bondadosas con ustedes. Saludos a Eve y a Lulú. Gracias por este relato y sigamos. Cuando tenía 11 años, viví una situación de divorcio entre mis padres, situación que, como en muchas familias, terminó en una mudanza. Decidí quedarme con mi padre, por lo que mi madre y mi hermana se mudaron. Después de unos meses, mi papá decidió vender la casa y como en ese tiempo éramos muy religiosos, trajimos a una chamán para que bendijera la casa. No era de esperarse que la chamán encontró ciertos lugares muy cargados de energía negativa. Nos contaba que mi madre preparaba pequeños amarres o conjuros parecidos para reactivar la unión de mi padre con ella y que todo eso generó una vibra negativa. Para las personas que sepan de esto, una disculpa. Realmente no sé si esto sea cierto o no, pero es lo que recuerdo. Recuerdo haber estado en la cocina cuando la chamán sacó una estatua de unos 50 centímetros de una Santa Muerte en color blanco. La figura cargaba en una mano la Biblia o un libro y en la otra estaba posicionado con un pequeño agujero en el centro para meter ahí un incienso. Esto es importante. En ese tiempo, la chamán practicaba limpias a mi padre y justo ese día yo la conocí y me comentó que terminando la limpia de la casa seguiría yo. Cuando me limpió, sentí una sensación rara en mi espalda y cuando terminó me regaló una rosa roja. Me comentó que la pusiera en un lugar sagrado para mí. Al llegar a mi actual casa, mi padre me dejó sola. Hacía mucho frío y estaba nublado.
Entonces subí a las habitaciones para cerrar las ventanas y en mi habitación puse mi rosa encima de la foto de mis padres encima de mi cama. Cuando salgo de mi cuarto, escucho como que se cayó muy fuerte algo. Veo y era la foto con la rosa. Se me había hecho extraño, ya que estaba muy en el centro como para que se cayera. Al bajar, sentí la misma sensación de cuando me hicieron la limpia, pero lo más extraño es que veía claramente sombras negras rodeándome, pero a la vez ocultarse de mi vista. Las lograba ver de reojo. Todo eso generó que me asustara mucho y saliera corriendo de mi casa. Al llegar al patio, escuché cómo los perros de los vecinos empezaron a chillar y aullar. Cuando sucedió esto, sentí un hormigueo en mi espalda y mi piel se erizó. Sentí una presencia atrás de mí. Cuando di la vuelta, vi a la mismísima Santa Muerte. Era igual a la figura de la chamán. Era muy alta, blanca y cargaba un libro, pero en la otra mano cargaba la rosa roja que me habían dado. Recuerdo esa imagen de la muerte con esa rosa roja que contrastaba con su blanca apariencia. Duró tan solo 5 segundos, los 5 segundos más largos que nunca sentí. Le comenté a la chamán sobre lo que vi y me dijo que la mandó conmigo para protegerme. Con esto acabo la historia. Espero que les haya sacado algo, porque a mí al recordar eso me sacó más de un susto. Suena a esas cosas que te pueden llegar a dar un sustote en el momento, pero mínimo te la mandaron como protección, así que no estuvo mal. Gracias y sigamos. Hace algunos años, mi pareja y sus compañeros de su antiguo trabajo decidieron rentar una casa cerca de donde trabajaban. En total eran 5 personas y una de ellas, Juan, era creyente de la Santa Muerte. En esa casa siempre había peleas y discusiones, tanto así que ya todos empezaban a desconfiar de su sombra, porque algunos empezaron a tomar cosas sin pedir permiso. Juan se volvió súper protector con sus cosas desde el día que alguien se metió a su habitación a robarle dinero que él había ahorrado. Desde ese día el ambiente era sumamente pesado. Ya todos estaban irritados con la presencia de cada uno de los habitantes y ni siquiera se dirigían la palabra. El mismo día que Juan se dio cuenta que le habían robado su dinero, amenazó a todos diciendo que su santa se haría cargo de aquel que se atrevió a robarle y que si se volvían a meter a su habitación se encontrarían cara a cara con la Santa Muerte, pues ella estaría vigilando sus pertenencias. Un día, mi novio y yo estábamos en la sala viendo películas, pero llegó una roomie con más visitas y nosotros, para no ser estorbo, decidimos seguir viendo la película en la habitación de Juan, pues la casa era pequeña y solo tenía 2 habitaciones. Sin percatarnos, la roomie y sus visitas se habían ido por cena, pero nosotros seguíamos dormidos en la habitación de Juan. Yo me desperté porque sentía mucha presión en mi pecho, como si alguien estuviera encima mío. No podía ni respirar. También sentía cómo mis pies ardían, como si alguien me estuviera quemando los pies. Mis brazos se sentían adormecidos. Era como si tuviera una parálisis del sueño. Solamente podía mover los ojos, pero mi mayor sorpresa fue cuando volteé hacia la pared y había una sombra más negra que la oscuridad. Solo se podía distinguir su enorme velo como el de la Virgen María. Su silueta era extremadamente delgada y alta. Lo único que hizo fue caminar hacia la ventana para después desvanecer. Cuando se fue, mi pareja y yo nos pudimos mover al instante. Él también había sentido y visto lo mismo que yo. Desde ese día jamás nos volvimos a meter al cuarto de Juan. Por cierto, una de las roomies que también vivía en esa casa terminó quedándose sin trabajo y después nos enteramos que había fallecido, pero aún no se sabe con certeza la razón de su muerte. Tal vez fue ella quien había robado el dinero de Juan. Saludos desde León, Guanajuato. Saludos hasta León, gracias por compartir este relato. Y pues amea, lo que sí, se les había avisado. El Juan les había avisado que no entraran a su cuarto, entonces pues no sé cómo se les ocurrió entrar, pero bueno, sigamos. Mi papá es abogado y en este caso unas personas se habían invadido el terreno del cliente de mi papá, entonces tenían que desalojarlos. En ese terreno habían hecho una construcción en la que guardaban sus cosas, supongo que algunas herramientas o cosas así.
Entonces cuando empezaron a sacar las cosas que estaban ahí, mi papá y el cerrajero que había abierto la puerta se dieron cuenta de que había otra puerta. Mi papá se asoma a ver lo que había dentro y se dio cuenta de que había una estatua de la Santa Muerte con una fotografía de 2 personas. Como iban a demoler esa construcción, tenían que sacar todo. Entonces, el cerrajero abre la puerta y da un paso hacia adentro del cuarto oscuro. Inmediatamente da un paso hacia atrás y le dice a mi papá que hay algo en el suelo. Resulta que en el suelo había un círculo de otras estatuas más pequeñas, que mi papá dice que eran como de San Judas Tadeo, la Virgen, la Santa Muerte y hasta un demonio. También había unos machetes cruzados. Ese día deciden no tocar nada de lo que había en ese cuarto. Al día siguiente, mi papá lleva un conocedor del tema de la santa y cuando ve lo que hay en el piso, lo primero que pregunta es: ¿quién fue el primero en entrar a este cuarto? A lo que mi papá responde que fue el cerrajero y entonces esta persona solo le dice: se va a morir. Luego de esto, esta persona pide permiso para entrar a este cuarto y comienza a sacar todo y pues ya hacen la demolición de la construcción esta. Unos días después, los que cuidaban el terreno se encontraron al cerrajero en la calle con una de estas estampitas religiosas en las manos y gritando: todos van a morir, se van a morir todos. Y pues ya los que cuidaban el terreno ni le hicieron caso. 15 días después se enteran de que el cerrajero falleció y nadie supo por qué. Unos dicen que fue por un infarto, por una congestión alcohólica o porque tenía diabetes. Tal vez solo sea toda una coincidencia, pero la verdad cuando mi papá me contó esta historia sí me dio muchísimo miedo. Saludos a Nini. Ay, amiga, pues sí suena como una historia terrorífica, pero el que hubiera varias figuras diferentes, el que hubiera machetes y etcétera, suena que ahí estaban trabajando con algo bien intenso y algo malévolo tal vez, amiga. Pero bueno, gracias por este relato y sigamos. El día de hoy quisiera contarles de cómo me convertí devota a la santa. Yo la verdad no sabía nada de ella, solo escuchaba como ella era una santa solo para narcos y gente mala y todas esas cosas que suelen decir. Pero yo desde que tengo memoria siempre me han encantado las calaveras, los cuervos y he estado fanatizada con la muerte y todo lo relacionado con cosas oscuras o cosas que los demás encuentran horrible o les causa temor. Cuando escuchaba esas historias de gente hablando mal o gente que no sabía sobre el tema, haciéndola ver como un demonio, no sabía qué pensar, pero nunca me creí el cuento que fuera un demonio o algo malo. Desde que tenía 8 o 9 años, al haber ido a una escuela católica solo para niñas donde me hacían bullying sin parar y haber tenido mi bautizo y primera comunión y luego tener que haber venido a los Estados Unidos, caí en una horrible depresión, hasta intenté suicidarme a los 10 años. Y luego muchas cosas más pasaron que solo me arruinaron aún más. Y gracias a esa razón siempre estuve rodeada de sombras, entes oscuros, etc. Era la víctima perfecta para ese tipo de energías y mi familia siempre me decía que le rezara a Dios y básicamente forzaron su religión. Yo ya sabía que no funcionaría porque desde que era pequeña Dios jamás me dio de su amor o notó mi existencia, así que solo me hice atea. Llegó la pandemia y como todos los que sufrimos por la pandemia, mi severa depresión había empeorado otra vez. Años pasaron y finalmente otra vez volví a escuchar algo sobre la Santa Muerte en internet, diciendo cosas bellas de ella y a mí me dio ternura y felicidad, no sabía por qué. Los días pasaron y luego veo a una de mis amigas con un collar de la Santísima. No le di importancia, solo pensé que era bonito. Luego de repente empecé a ver muchos números y videos de la Santa, pero solo pensé que solo era por este video que me empezó a recomendar más y solo era el sistema. Luego me apareció un video de alguien hablando de ella, diciendo que es una madre y que el amor de ella es el más puro, real e incondicional que jamás experimentarás. De repente
Sentí algo en mi corazón que jamás había sentido y empecé a llorar tanto mientras pensaba en ella y su amor, y de repente nunca me la podía sacar de la cabeza, que me fastidiaba porque yo ni era devota. Entonces una vez estaba hablando con mi amiga que era devota a ella. Estábamos hablando sobre su ex, leyendas, etc. Y me sentí muy cómoda y le conté todo. De repente rompo en llanto mientras decía todo. Empezaba a llorar y mi corazón y pecho se sentía diferente. Mi amiga me dice: Sophie, te está contactando. Y obviamente no le creí, porque mis pensamientos en ese entonces eran: pero no puedo, porque ¿qué pasará si mi familia religiosa se enteran? Porque yo soy irresponsable y ni me puedo cuidar o defender yo mismo. ¿Cómo voy a hacer algo por ella? Además, tenía el temor de que tal si no era la Santa Muerte a la que le estaba rezando y fuera un espíritu tramposo. Meses pasaron y la Santa todavía me mandaba señales, hasta que llegó el día de mi cumpleaños y en voz alta le dije: ¿por qué quieres que sea tu devota? ¿No ves que soy una miserable? Por favor, dame claridad o algo aún mejor. Ven tú a mí, muéstrate ante mí, por favor. Todo esto es muy real, ya no sé en qué creer. Esa misma noche soñé con ella. Ella estaba frente mío y tenía una túnica negra que le cubría todo y se movía junto al viento. Yo estaba paralizada del miedo, porque en el sueño podía sentir su autoridad y todo su poder, pero luego me extendió su mano esquelética y de repente ya no estaba paralizada. Ahora todo lo que sentía era paz, y de mirar su mano volteó a ver su mirada y tenía una mirada de puro amor y sinceridad. Aunque fuera una calavera, se podía ver claramente y sobre todo sentir. Supe en el sueño qué quería decir con su mano extendida. La acepté, desperté y me puse a llorar de felicidad. Cosas hacen que mi fe en mi madrecita sean aún más fuertes. Las sombras que me atormentaban se fueron desapareciendo sin yo hacer nada. Ella los espantó. Una vez, mi hermano tenía una ansiedad horrible que ni comía. Hasta mi mamá lo llevó a pasar consulta, hasta que al fin nos dijo qué pasaba. Un compañero de escuela lo quería pelear por ninguna razón. Después mi mamá se fue a la escuela con él. Le conté todo a mi santa, y como tenía miedo que ese niño le hiciera daño a mi hermano, ya que lo amo mucho, le supliqué que protegiera a mi hermanito, y que no era necesario hacer el mal al niño, solo quería alguna forma de que dejaran en paz a mi hermano. En 2 o 3 días, mi hermano andaba como si nada normal. Le pregunté si se sentía mejor y que qué pasó con el niño que lo quería pelear. Él dijo: ni idea, nadie más lo ha visto y no ha ido a la escuela. Una vez iba a ir a una cita con este ex compañero de clase y 2 días antes de dicha salida de repente me dio de ver un tarot en vivo para tener sonido en el fondo, y también porque me cae bien la tarotista y es hija de la Santa Muerte igual que yo. Lo estaba viendo mientras hacía un muñeco de peluche feo, pequeño. De repente ella para de hablar y dice: no sé para quién sea este mensaje, pero mami quiere comunicarte que no vayas a esa cita. Él no tiene las mismas intenciones que tú. No vayas a ese parque de rosas con él, mi hija. Perdón, es que la Santísima me dijo a través de las cartas que era un mensaje urgente. Pero bueno, volvamos a la lectura de amor. Yo empecé a llorar y veo la hora y otra coincidencia. Eran las 7:51 p.m. Todo sumado da 13, el número de mi mami. Le pregunté nuevamente para confirmar y soñé con ella esa misma noche. Ella también se me ha aparecido físicamente en la calle y la he escuchado cuando rezo. Un carro que casi me atropella de repente paró muy fuerte y en seco, y ahora los animales se sienten muy atraídos hacia mí. Me siento muy afortunada por tenerla en mi vida. Seguro te preguntas por qué te hiciste devota si no puedes tener un altar y tu familia te echaría de la casa como mencioné antes. Santísima sabe sobre mi situación y ella entiende. Si no puedes tener un altar, ella no se enojará contigo o castigará. Ella no castiga a sus propios hijos. Su amor es incondicional. Ella sabe las intenciones que tienen con ella y que quieren de ella, y todo lo malo tiene sus consecuencias. Además, la Santa Muerte es muy neutral y justa. Cada vez que escuchen una historia con la Santa y en esa historia matan un bebé o dan un sacrificio de algo para la Santa Muerte, no, esa no es la Santa. Es un espíritu o ente que se hace pasar por ella. Ella adora, ama y aprecia a los bebés.
A ella le encanta verme jugar con mi primita de 1 año y ella la cuida mientras duerme en mi habitación. Otra cosa más, para ser devoto o hacer un pacto con la Santa Muerte no se requiere de ceremonias, sacrificios, autolesionarse, darle sangre y todas esas locuras que se ha inventado la gente. Ahora estoy más feliz y muy agradecida por tenerla a ella en mi vida. Gracias a ella tomé la decisión de estudiar y ser una asistente veterinaria y aprender a quererme tal y como soy y también a defenderme. Gracias por haber leído hasta el final y que sus vidas se llenen de bendiciones. Te mando bendiciones de vuelta, mía. Muchas gracias por compartir esta historia. Y exactamente, amigas, o sea, siento que cada quien puede tener sus creencias, todas son respetables, pero siento que hay muchas personas que hacen cosas malas y se escudan detrás de sus creencias o se escudan detrás de sus religiones y bla bla bla. Pero en general, amiga, siento que siempre la maldad viene de cada persona, más que nada, no de otras cosas. Pero bueno, con esta historia damos por terminado el video de hoy. Espero les haya parecido un video terrorífico así como interesante. A mí la verdad me pareció muy interesante y entretenido estar leyendo todos estos relatos. Así que gracias a todas las personas que los mandaron. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que Sailor Fag, o sea, yo, suba un nuevo video a su canal. Procedo a despedirme, amigas. Espero que tengan un bonito día, una bonita vida y recuerden que Sailor Fag les ama a todes. Arigato. Vaya, amigas, cuídense mucho. Besos.